Soy conductor de Uber desde hace 5 años en la ciudad de Puebla. Me gusta mi trabajo porque me permite conocer gente nueva y ganar algo de dinero extra. Pero hay una noche que nunca olvidaré y que me hizo temer por mi vida. Fue hace unos meses, cuando estaba trabajando en una zona céntrica de la ciudad. Era una noche fría y lluviosa y había muchos clientes. Además, que por el clima las tarifas eran altas. Hice suficientes viajes como para tomarme libre el día siguiente. Estaba a punto de terminar mi turno cuando recibí una llamada de un pasajero. Era un hombre que quería ir a un hotel. Pensé que era una buena oportunidad para terminar mi noche, ya que la distancia era lo suficientemente buena para cobrar 300 pesos por dicho servicio. Encendí mi coche y acepté el viaje. Llegué al lugar indicado y vi a un hombre parado bajo la lluvia. Era un hombre joven y de buen aspecto, con un traje elegante y una maleta. Tenía el pelo rubio y corto. Parecía un hombre de negocios o algo así, por el porte que tenía. Me bajé del auto y le abrí la puerta trasera. Le dije: soy Ernesto, tu chofer. ¿Vas al hotel? El hombre asintió con la cabeza y subió al auto. Puso su maleta en el asiento de atrás y se sentó a su lado. Yo cerré la puerta y me subí al auto. Arranqué el motor y seguí las indicaciones del GPS. Le dije: buenas noches, señor, ¿cómo está? El hombre me respondió con una voz suave y educada. Me dijo: bien, gracias. ¿Y usted? Bien también. ¿De dónde viene? El hombre me dijo: vengo de una reunión de negocios. Soy un consultor financiero. Yo le dije: ah, ya veo. ¿Y cómo le fue? El hombre me dijo: muy bien, cerré un trato muy importante. Esto me lo dijo con una mueca en su rostro, algo hostil. Intuí que tal vez mis preguntas lo estaban incomodando y en una de esas me iba a responder que no me metiera en sus asuntos, dejara de ser chismoso y me pusiera a conducir. Me concentré en el camino, pero me di cuenta que el hombre modificó a los minutos la dirección y que ya no íbamos a el hotel. Se me hizo extraño y sinceramente no pude evitar preguntar. Le dije: joven, y antes de que yo pudiera terminar cualquier frase, me interrumpió con una voz fría y autoritaria. Nada que ver al joven amable y cordial que se había subido. Me dijo que solo siguiera la ruta marcada y que ya no hiciera más preguntas, que si el viaje o tiempo eran más largos, no tenía ningún problema en pagarme lo que marcara la aplicación. Lo miré por unos segundos y asentí con la cabeza. Estaba algo molesto, pues, aparte de estar ya cansado por el largo día de trabajo, su forma áspera de dirigirse hacia mí me dejó con ganas de contestarle alguna leperada. Pero respiré hondo y me concentré en el camino. Salimos de la ciudad y entramos a una terracería. Era un camino que debía ser nuevo, porque a pesar de tener años de conducir en la ciudad, jamás la había visto. Seguí manejando por 10 minutos hasta que llegamos a una enorme bodega. Era extraño, no tenía ningún logo o nombre que pudiera distinguir qué se hacía en ese lugar. El hombre me pidió que lo dejara antes de llegar más allá de la reja, donde había un portón eléctrico para pasar a los terrenos de esa bodega. Me pagó con un billete de 500 y me dijo que dejara el cambio para mí. Bajó y corrió rápidamente hacia la puerta, donde aparentemente lo estaban ya esperando. No tardó ni 20 segundos cuando ya le habían abierto la puerta. Entró y no lo vi más. Eran ya las 3 de la mañana y, siendo honesto, algo no me daba buena espina. Me retiré del lugar, no sin antes observar cómo salían 2 hombres muy grandes, observando cómo me marchaba. Se veía cómo se comunicaban por radio mientras no dejaban de mirar cómo me perdía en la carretera. Pasaron los días cuando, al despertar, mi esposa me mostró un video que circulaba en redes sociales. Me dejó más que aterrorizado, pensativo, pálido, pues en ese día me topé con personas que se dedicaban al tráfico de órganos infantiles. Anexo el video a continuación, de una mujer que, en aparente estado de shock,
vio uno de estos camiones como los que vi en aquella noche en aquella enorme bodega, y lo que aparentemente dice que vio dentro me perseguirá hasta el final de mis días como conductor de Uber. Cabe mencionar que a la fecha de ese video y a la actual, la mujer nunca más fue vuelta a ser vista por sus familiares o conocidos con vida. ¡Llévame a mi casa! Que los médicos van a despertar. Ya se extraña mucho, señora. Ay, cómo tarimba en el camión. Ay, yo me quiero conmigo. Sí, pero señora, tranquila, por favor. ¿Se quiere ir a su casa? Primero necesita tranquilizarse, porque si llega hacia su casa, los va a asustar. Cuida a tus niños. Sí, yo no sé qué le pasó. ¿Qué le pasó? Sí, mire, ya la vamos a ayudar entre nosotros, nos vamos a ver de acuerdo. Que había un trailer que traía muchos niños. Sí, está pasando eso. Sí, está pasando esto. Yo también a ellos, yo les digo que no. Había trabajado como conductor de Uber durante casi 2 años y pensaba que había visto de todo. Sin embargo, una noche cambió mi percepción para siempre. Radico en el Estado de México y si bien soy consciente que hay zonas donde no se debe ni siquiera tomar los viajes, mis años viviendo en estas zonas creí que me garantizaban inmunidad ante los frecuentes asaltos e inseguridad que se vive aquí. Era cerca de la medianoche cuando recibí una solicitud de viaje desde una zona que no reconocía del todo. Al llegar al punto de recogida, me encontré en un terreno baldío, iluminado solo por una lámpara pública que estaba dando las últimas con la tenue luz que emitía. Esperé por 5 minutos y no veía a nadie. Antes de que pudiera cancelar el viaje, 2 hombres emergieron de una casa que estaba en aparente obra negra. Uno de ellos llevaba un abrigo que tenía un gorro, lo traía puesto ocultando su rostro, mientras que el otro, con una cicatriz distintiva en la mejilla, me miró fijamente como analizándome. Ambos subieron al coche sin decir una sola palabra. El hombre con el abrigo tecleó una dirección en la app, una ubicación en las afueras de la ciudad. Mientras conducía, podía sentir la tensión en el aire. Cada intento de conversación era cortado de inmediato con un simple "conduce". Si bien tenemos la posibilidad de cancelar los viajes aun cuando el usuario ya esté arriba para proteger nuestra seguridad, sabía que si lo hacía, las cosas se podían poner muy feas. La llevaba de perder, con 2 hombres que iban atrás de mi asiento, con actitudes algo hostiles y sospechosas. Al llegar al destino, me encontré frente a otra casa en construcción. Los 2 hombres salieron del coche y después de unos minutos, regresaron arrastrando un bulto envuelto en bolsas negras. El que tenía la cicatriz en la mejilla me ordenó que abriera la cajuela. Yo, no tan cómodo, le pregunté qué llevaban ahí. Les ayudo a meterlo a la cajuela. Se ve muy pesado eso. El chico me respondió en tono agresivo que abriera la cajuela y dejara de estar jodiendo con las preguntas. Me irrité demasiado, pero como pude, controlé mis emociones. Abrí la cajuela y entre los dos metieron el bulto. Era muy pesado, pues el carro dio el bajón cuando lo metieron y cerraron bruscamente la cajuela. Me vino a la mente que iban a llamar al 911 para que al menos, pasara lo que pasara, quedara alguna grabación del hecho. Pero cuando me disponía a hacerlo, el hombre con la cicatriz abrió rápidamente la puerta de adelante y se sentó a mi lado. Sacó de su pantalón
una 9 milímetros, se me acercó y me susurró: ahora nos llevarás al puente que está por la Zaragoza y no intentes nada estúpido si valoras tu vida. Paralizado por el miedo, conduje hasta el puente, donde arrojaron el bulto al canal que está cercano ahí. Antes de dejarme ir, el hombre con el gorro se acercó y, quitándoselo, reveló su rostro, que nunca olvidaré. Le hacía falta el ojo derecho. Se veía que le habían practicado una curación muy mal hecha, ya que se veía esa parte de su cara rasgada y ligeramente deforme. Me agarró por el cuello y me dijo: ahora eres parte de esto, compa. Cierre el hocico o te vamos a ubicar. Tenemos las placas de tu coche. Además, se ve que eres de por aquí. No sería difícil encontrarte. Yo les dije lo más calmado que podía, aunque sinceramente sabía que notaban y veían el terror que había en mi rostro y en mis palabras, que se tropezaban al hablar, que no había problema, pero que no me hicieran daño. Yo no había visto nada y no quería problemas con nadie. Se rieron entre ellos y dijeron: pues ahora, llévanos donde nos recogiste y ahí muere. Sabía que ese viaje iba a ser de gratis. Los dejé y se bajaron, no sin antes recordarme todo lo que ya habíamos hablado, mostrándome sus armas. Sinceramente, desde aquel día soy más selectivo con cada viaje que tomo y rara vez hago servicios de noche. No dejo de pensar que sin quererlo fui partícipe de algún tipo de crimen. Nunca di parte a las autoridades, ni mucho menos a la aplicación, pues me ha quedado claro que en este país hablar de más te puede costar la vida. Prefiero dejarlo como mi peor experiencia en la aplicación y dejarme anécdota de forma anónima, al menos para desahogar esta culpa que cada día se me hace más pesada sobrellevar. Siempre he creído en Dios y en el bien y el mal. Desde pequeño sentí una vocación religiosa y quise dedicar mi vida a servir a la iglesia y a ayudar a los demás. Por eso, cuando terminé el seminario, me ordené sacerdote y me asignaron a una parroquia en una ciudad mediana. Durante los primeros años de mi ministerio, me dediqué a celebrar misas, confesar y bautizar, y dar la extrema unción. También me involucré en varias obras sociales y caritativas, y traté de estar cerca de los fieles y de sus necesidades. Me sentía feliz y realizado con mi trabajo, y creía que estaba haciendo lo correcto, pero todo cambió cuando me llamaron para ser exorcista. No sé cómo ni por qué me eligieron para ese cargo. Supongo que vieron en mí alguna cualidad o aptitud especial, o quizás fue una simple casualidad. El caso es que un día recibí una llamada del obispo, que me citó a su despacho. Allí me dijo que había una escasez de exorcistas en la diócesis, y que necesitaba que yo me formara para ser uno de ellos. Me quedé sorprendido y confundido al oír eso. No sabía qué decir ni qué pensar. Nunca había presenciado ni participado en un exorcismo, ni tampoco tenía mucha información al respecto. Solo sabía que era un ritual muy antiguo y delicado que se usaba para expulsar a los demonios que poseían a las personas. El obispo me explicó que el exorcismo era una práctica muy seria y peligrosa, que requería de mucha preparación y oración. Me dijo que no era algo que se hiciera a la ligera, sino solo en casos extremos y con autorización eclesiástica. Me dijo que había un aumento de las solicitudes de exorcismo en los últimos tiempos, y que había muchos casos falsos o dudosos, pero también algunos reales y graves. Me preguntó si estaba dispuesto a aceptar el cargo y a formarme como un exorcista experimentado. Me dijo que era una decisión muy importante y que podía negarme si no me sentía capaz o seguro. Yo no supe qué responder. Por un lado, sentía miedo e inseguridad ante lo desconocido. Por otro lado, sentía curiosidad e interés por conocer ese aspecto de mi fe, y sobre todo, sentía un deber de obediencia y de servicio hacia la iglesia y hacia Dios. Así que acepté. El obispo me presentó al padre Mateo, un sacerdote anciano y sabio.
que llevaba más de 30 años siendo exorcista. Era un hombre serio y reservado, pero también amable y comprensivo. Me acogió con cordialidad y se ofreció a enseñarme todo lo que sabía sobre el exorcismo. Durante varios meses me formé con él. Me hizo leer libros y documentos sobre el tema. Me explicó la teología y la psicología del exorcismo. Me mostró los rituales y las oraciones que se usaban. Me enseñó los signos y los síntomas de la posesión demoníaca. Me advirtió de los riesgos y las precauciones que había que tomar en dicho exorcismo. También me llevó con él a algunos exorcismos reales. Fue ahí donde vi cosas que nunca olvidaré. Vi personas sufrir ataques físicos y mentales inexplicables. Vi personas hablar idiomas desconocidos o revelar secretos ocultos. Vi personas mostrar fuerza sobrehumana o resistencia al dolor. Vi personas vomitar objetos extraños o sangre. Vi personas blasfemar contra Dios o insultar al exorcista. Vi personas cambiar de voz o de aspecto. Vi al demonio manifestarse en toda su maldad. Y también vi al padre Mateo luchar contra él con toda su fe. El padre Mateo era un exorcista muy hábil y valiente. Sabía cómo enfrentarse al demonio, cómo interrogarlo, cómo someterlo, cómo expulsarlo. No se dejaba engañar ni intimidar por sus mentiras, ni por sus amenazas. Usaba la autoridad de Cristo y el poder de la cruz para liberar a las personas poseídas. Yo lo admiraba y lo respetaba mucho. Él era mi maestro y mi guía. Me ayudaba y me protegía en cada exorcismo. Me decía qué hacer y qué decir. Me animaba y me corregía. Me enseñaba con paciencia y con rigor. Gracias a él, aprendí a ser exorcista. Y gracias a él, sobreviví a mi peor experiencia. Fue hace unos años cuando me llamaron para este caso urgente. Era una niña de 12 años que se llamaba Lucía. Su madre me contó que había empezado a comportarse de forma extraña desde hacía unas semanas. Decía que tenía pesadillas, que oía voces, que veía cosas que no estaban ahí. Decía que se sentía mal, que le dolía el cuerpo, que no quería comer ni beber. Decía que odiaba a Dios, que quería morir, que había hecho un pacto con el diablo. Su madre estaba muy asustada y preocupada. Había llevado a su hija al médico, al psicólogo, al psiquiatra, pero nadie había podido ayudarla. Había probado con remedios caseros, con amuletos, con brujos, pero nada había funcionado. Había rezado mucho y había pedido ayuda a la iglesia. Yo fui el encargado de atender su caso. Lo primero que hice fue entrevistar a la madre y a la niña para conocer su historia y su situación. Lo seguido que hice fue examinar a la niña para ver si presentaba algún signo de posesión demoníaca. Lo tercero que hice fue pedir permiso al obispo para realizar un exorcismo. El obispo me dio el permiso y me asignó al padre Mateo como asistente. Me dijo que era un caso difícil y delicado y que necesitaba su experiencia y apoyo. Me dijo que confiaba en mí y que rezaría por mí. El día del exorcismo llegó. Fuimos al domicilio de la niña, donde nos esperaban su madre y su abuela. La niña estaba en su habitación, acostada en la cama. Estaba pálida y demacrada, con ojeras y el pelo sucio. Tenía las uñas largas y afiladas, y los dientes manchados de sangre. Tenía marcas de mordiscos y arañazos en los brazos y las piernas. Nos acercamos a ella con cautela. Le hablamos con dulzura y con firmeza. Le dijimos que estábamos ahí para ayudarla, para liberarla del mal que la atormentaba. Le dijimos que no tuviera miedo, que confiara en nosotros. Ella nos miró con odio y desprecio. Nos dijo que no quería nuestra ayuda, que no confiaba en nosotros. Nos dijo que nos fuéramos, que nos dejara en paz. Nos dijo que ella era feliz con su amo, con su señor. Nos dijo su nombre, Beelzebú, el príncipe de los demonios, el señor de las moscas. Nos quedamos helados al oír eso. Sabíamos que era uno de los demonios más poderosos y peligrosos que existían. Sabíamos que era un enemigo formidable, que no se rendiría fácilmente.
pero también sabíamos que teníamos una misión que cumplir, así que empezamos el exorcismo. El padre Mateo tomó la iniciativa y yo lo seguí. Nos pusimos nuestras estolas moradas y nos santiguamos. Tomamos nuestros crucifijos y nuestros frascos de agua bendita. Abrimos nuestros libros de rituales y empezamos a rezar. Invocamos el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Invocamos el nombre de la Virgen María, Madre de Dios. Invocamos el nombre de los santos ángeles y arcángeles. El exorcismo fue una batalla muy dura y larga. El demonio Belcebú se resistió con todas sus fuerzas y nos atacó de todas las formas posibles. Nos lanzó objetos, nos escupió, nos arañó, nos mordió, nos insultó, nos amenazó, nos tentó, nos reveló nuestros pecados, nuestros miedos, nuestros secretos, nos hizo dudar de nuestra fe, de nuestra vocación, de nuestra salvación. Pero nosotros no nos rendimos, seguimos rezando, bendiciendo, ordenando. Usamos la autoridad de Cristo y el poder de la cruz para someter al demonio. Le recordamos su derrota y su condena. Le exigimos que saliera de la niña y que volviera al infierno. El exorcismo duró varias horas. Hubo momentos en los que pensamos que lo habíamos logrado, pero el demonio volvía a manifestarse con más furia y violencia. Hubo momentos en los que pensamos que no lo íbamos a lograr, pero el padre Mateo nos animaba a seguir adelante. Finalmente, el demonio cedió, dio un grito terrible y salió de la niña en forma de una nube negra y pestilente. La nube se disipó en el aire y se oyó un silencio sepulcral. La niña quedó inconsciente en la cama, pero respiraba con normalidad. Tenía el rostro tranquilo y sereno, y las heridas habían desaparecido. Estaba libre del mal. Nosotros estábamos exhaustos y heridos, pero aliviados y agradecidos. Habíamos salvado a la niña y habíamos vencido al demonio. Nos abrazamos los unos a los otros y dimos gracias a Dios. La madre y la abuela de la niña entraron en la habitación y se acercaron a ella con cuidado. La vieron dormir plácidamente y se echaron a llorar de emoción. Nos dieron las gracias por lo que habíamos hecho y nos pidieron perdón por lo que habíamos sufrido. Le dijimos que no tenían nada que agradecernos ni pedirnos perdón, que solo habíamos cumplido con nuestro deber. Le dijimos que cuidara bien a la niña, que la llevaran al médico para un chequeo, que la apoyaran en su recuperación. Les dijimos que rezaran mucho por ella, que le inculcaran la fe, que la protegieran del mal. Les dijimos que Dios la amaba y que nosotros también. Nos despedimos de ellas con cariño y nos fuimos de la casa. A pesar que ya llevo muchos años siendo exorcista y que ahora que escribo esta carta, el padre Mateo partió ya a el cielo, me queda el recuento de diversas experiencias únicas y peligrosas, pero ninguna como aquella de la niña.